Este es el momento de abrir tu corazón. Presta atención porque Él es tu guía. En este día quiero compartirles un texto de la palabra que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 22. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. A través de este capítulo, vemos cómo desde que Jesús se encontraba celebrando la Pascua, ya le buscaban para matarle. Lo dice el versículo 1. Sin embargo, conociéndolo previamente, celebra la Pascua, su última cena. Les enseña que lo más importante es el servicio, y es allí cuando termina la reunión. Este texto nos deja ver la íntima comunión que tenía Jesús con el Padre. Dice que fue al monte como solía hacerlo. Algunos, a la verdad, la semana pasada a duras penas oraban. Pero sé que de una semana para acá su fe ha crecido y se siente quizás aún más seguro y más cerca de Dios cuando lo hace. Jesús se encuentra en este escenario en medio de una crisis. No es decir que Jesús está en la crisis, no. Jesús se encuentra en medio de la crisis. Y quiero hablarte hoy de cómo enfrentar esa crisis con el mejor ejemplo, el ejemplo de Jesús, en primer lugar. Quizás algunos de nosotros hemos salido a la calle como la ley nos los permite. De una u otra forma hemos salido y hemos visto el panorama que hay allá afuera, fuera de nuestras casas. Lugares que acostumbramos ver con mucha gente, hoy vemos un panorama desalentador. Además, las noticias están llenas de innumerables padecimientos, muertes, situaciones que a la verdad traen tristeza a nuestra alma. Quizás hay lugares más afectados que otros. Y debes entender que esto es algo que está escrito, es algo que ya ha sido previamente avisado, quizás por profetas, quizás por alguien allegado, quizás por la misma palabra nos lo dice. Y déjame decirte que esto solo es principio de dolores. No vengo a decirte que esto pronto pasará y que no habrá más inconvenientes. No. Esto es principio de dolores. Pero es aquí donde nuestra fe está siendo puesta a prueba. Es aquí donde las enseñanzas que hemos recibido se hacen notorias. Es aquí donde la confianza en el Señor debe ser más fuerte. Es verdad que vienen tiempos difíciles, pero debes recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es Él, y de esto quiero hablarte hoy, de este mayor ejemplo, que aunque estuvo en medio de crisis, querían matarlo, que aunque estuvo en momentos difíciles, Él oraba. Él nunca perdió la comunión con su Padre, nunca perdió el norte. Estaba siempre confiado en que Él iba a vencer. Jesús tenía total conocimiento previo de lo porvenir.
del sufrimiento de su cuerpo, del maltrato, del dolor, del desgaste físico que lo llevaría a la muerte. Desde las primeras semanas de enero y en adelante, todo el mundo vio lo que venía. Muchos entendidos en los tiempos se aislaron de inmediato. Otros quizás ignoraron lo que venía. Quizás en el lugar donde está reaccionaron algo tarde. Pero tocó este tema de crisis porque ahora, además de esta pandemia, vamos a enfrentar otro tipo de crisis más interna, que sí nos va a rodear en la inmediatez. El estar en este aislamiento preventivo hizo que muchos no pudieran tomar medidas, unos por descuido, otros por falta de recursos. Estos días que han pasado nos hemos enfrentado a crisis de escasez de alimento, de intolerancia, desesperación, ansiedad, irritabilidad, peleas, depresión y muchos más al interior de nuestros hogares. Y de puertas hacia afuera conocemos noticias de robos, vandalismos, hasta muertes, en la desesperación de llevar quizás un plato de comida a un hogar. Y mi tarea hoy es advertirte que viene otra crisis, pero tal como Jesús lo hizo, y de ti depende que la crisis te rodee o que te afecte. ¿Y cuál es el modelo de Jesús? ¿Cómo reaccionó? Miremos el versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Aquí está la clave: la oración. La iglesia entra en oración. No te descuides, busca a Dios, habla con Él. No caigas en el error de que mañana oro, quizás más tarde. No, hazlo hoy. La oración tiene el poder de conectarte con el Padre, y cuando oras, el Espíritu Santo te da el amor, la paz, el gozo, la mansedumbre, la bondad, la benignidad y uno de los más importantes, el dominio propio, que es lo que necesita el ser humano para no hacer daño a los demás. Ahora quizás te preguntas, ¿cuál es la otra crisis? ¿Cuál es esa crisis que puede aún afectar más nuestra vida? El miedo. El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable, provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Y es que el miedo se desborda en los seres humanos cuando las cosas no salen bien, cuando todo sale de control. Esto es una reacción de cadena, pérdida de control. Viene el miedo y luego una respuesta. ¿Y cómo respondió Jesús en medio de la crisis? Jesús expresó al Padre sus sentimientos. Y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Creo que quizás esta es una de las mejores estrategias que puedes tener para enfrentar cualquier situación de miedo. Expresar tu dificultad ante el Padre. Quizás esto suene para ti bastante complicado, difícil de hacer, pero déjame explicarte que la palabra dice en Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. He aquí la respuesta. Podemos acercarnos confiadamente ante Él. Podemos decir que es natural sentir miedo. Es una reacción del cuerpo porque nuestro cerebro opera de una forma muy interesante. A veces no distingue la realidad de la imaginación. Y la reacción que causa será conforme a lo que gestemos en nuestros pensamientos. Jesús sabía y tenía plena confianza de a quién le estaba entregando sus temores y sus emociones. Nada más y nada menos que al Padre Eterno.
Él es quien tiene el control de todas las cosas. Jesús lo dijo en una ocasión a sus discípulos: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? No puedes caer en la mentira del diablo del pánico. Sé portador de buenas noticias, de esperanza, de paz. No compartas nada que no te edifique. Por el contrario, levántate cada día a orar y ora como lo hacían David y Daniel, 3 veces al día y en todo tiempo. Que tu día sea una oración las 24 horas. Aun cuando duermes, como lo dice Salmos 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Podemos decir que esto es un castigo de Dios. Podemos decir que esto es un descuido de los hombres. Podemos decir también que es un ataque de Satanás. Pero lo que sí es claro es que escrito está. Hay un libro que tiene registros de todo lo que ha venido sucediendo y se llama Apocalipsis. También Mateo 24 lo registra y lo dice. Pero lo que quiero despertar en ustedes con esto no es miedo, sino paz. Es una realidad que el mundo tiene que pasar por guerras, muertes, plagas, etc. Pero también es real que hay una esperanza con Cristo en la eternidad. No podemos asegurar que el fin del mundo es mañana o en un mes o en 10 años, pero lo que sí es cierto es que escrito está, se está acercando. Habrá un rapto donde todo aquel que haya confesado que Cristo es el Señor y se haya arrepentido de sus pecados, Él le recogerá ese día y le llevará frente al Padre, porque todo pecado le fue borrado a causa de su sangre. La mente de Jesús conocía el final de la historia, final de victoria y de resurrección. Se basó en las promesas que desde el Génesis estaban escritas. Confió en el Padre y la respuesta del Padre fue enviarle un ángel, como lo dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que cuando Jesús oró, los planes que tenía el Padre no cambiaron. Jesús oró, pero supo orar y dijo: Señor, que se haga tu voluntad. Tienes que reconocer que Jesús es el mayor ejemplo. Y si el Padre arropó a Jesús, ¿cuánto más nos puede arropar y proteger a nosotros que hemos creído en Él? Quiero regalarte este último versículo para que te apoderes de esta promesa. Salmo 91:1 dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí hay algo muy importante, y es el que habita al abrigo del Altísimo. Es fácil decir este versículo, es fácil confesarlo, te lo puedes aprender de memoria, pero solamente se hace efectivo cuando tú habites al abrigo del Altísimo. Cuando tú decidas entrar a su abrigo, cuando tú decidas entrar en su morada, su sombra entonces te arropará y te guardará. Quiero que me acompañes a este momento para que oremos y pidamos a nuestro Padre Celestial que se haga su voluntad en nosotros. Su voluntad es perfecta y su voluntad es darnos paz. Entonces oremos. Amantísimo Rey, te damos gracias una vez más por tu fidelidad, por tu amor, porque tú estás cumpliendo tus palabras. Padre, podemos entender que tu palabra se está cumpliendo y se está ejecutando el plan de salvación para nuestras almas. Señor Jesús, así como lo dice tu palabra, tú eres quien llamas, tú eres, Señor, quien añades los que han de ser salvos. Señor Jesús, en estos momentos te pedimos que seas tú guardando nuestras familias, guardando nuestras vidas por completo. Señor, sabemos que hay una peste, sabemos que hay una sustancia extraña, Señor Jesús, obrando y haciendo mal a tu creación. Señor, sabemos que
esto está escrito. Sabemos que de una u otra forma tenía que suceder. Pero Señor, no olvides a tu pueblo. Señor, no te olvides de tu remanente. No te olvides de aquellos, Señor, que de una u otra forma han invocado tu nombre. Aquellos que han confiado en ti. Protégeles, guárdales, Señor Jesús. Sé ese escudo protector en nuestras vidas, en nuestra familia. Padre, y si alguien tiene este virus, Padre, permite que estas personas se conviertan y sean salvos en ti. No deseándoles muerte, sino deseándoles la vida, Padre, para que ellos sean prosperados en ti. Amado Dios, sé nuestra ayuda. Ten misericordia de tu creación. Ten misericordia de los que están en ti. Amado Dios, Señor, los que dependen del sustento diario, provéeles. Señor, así como tú proveíste, Señor, a Elías, le proveíste, Señor, de alimento. Así, Señor, no dejes desamparado, Señor, a ninguno. Amado Dios, te lo pedimos por el poderoso nombre tuyo, Señor Jesús. Ten misericordia. Provéele, Señor, a todos aquellos los que están faltos de alimento, aquellos que están faltos de alguna cosa, Señor Jesús. Porque tú sabes, Señor, de qué tenemos necesidad. Amado Dios, Señor Jesús, haz tu obra en nuestra vida y llévanos más alto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar este mensaje y gracias por quedarte hasta el final. Si este mensaje ha sido de ayuda para ti, compártelo para que otros sean sustentados también. El Señor, grande y poderoso, te bendiga.